psicología positiva es algo muy simple. La diferencia entre el tú en su mejor versión y el tú en su peor versión es el ánimo. Lo que hace que saques lo mejor que llevas dentro, que seas esa persona tan fabulosa que eres, o que saques lo peor y seamos esa persona mediocre que también podemos ser, la diferencia está en el ánimo. Para gestionar la incertidumbre, los expertos recomiendan algunas ideas. Yo daré 3. La primera, hay que aprender a relativizar. O sea, relativizar. O sea, aprender que lo malo es fantástico comparado con lo muy malo. Lo malo es fantástico comparado con lo muy malo. Esto no es... Es como cuando vas a buscar, al aeropuerto y te dicen, pues mire, su vuelo tiene 6 horas de retraso. Ay, perdón, me he equivocado. 1 hora de retraso. O sea, te vas encantado con tu hora, porque ante la expectativa de estar 6 horas tirada en el aeropuerto, 1 hora es maravilloso. Si directamente nos hubieran dicho, tiene usted 1 hora de retraso, nos hubiéramos ido enfadados como monos. Ahora sabemos lo que de verdad es un problemón y lo que es una chorrada. Entonces, aprender a relativizar no quiere decir que todo me da igual. Imagínate que me han puesto una multa. Vaya, señor guardia, pues esto me han dicho que no es un drama, es una circunstancia a resolver, pues tienes tú un abrazo y aquí paz y después guardia. Hombre, no. O sea, existe el derecho al desahogo, por supuesto, pero hay que aprender a relativizar. ¿Sí? Y relativizar quiere decir poner las cosas en contexto, no hacer un drama de lo que no lo es. Y a lo mejor puedes pensar que tienes salud, que tu familia tiene salud y que está bien, porque no todo es malo. A veces necesitamos una buena castaña para darnos cuenta de las cosas. No sé, esto es como cuando... ¿Sabes cuando vas conduciendo con el coche y a lo mejor ves un accidente? Los siguientes kilómetros conduces con un poquito más de cuidado, con más prudencia, porque estás sensibilizado después de ver el accidente. Pues yo creo que esto es lo mismo. Esto es una castaña que nos va a ayudar a pensar algunas cosas, porque íbamos con el piloto automático puesto y ahora vamos a ser más conscientes, pues no sé, de lo que de verdad es importante. Vamos a valorar las cosas pequeñitas. Entonces, hay cosas buenas. Entonces, relativizar, para no alargarme. La segunda idea para gestionar incertidumbres es no entrar en bucle. O sea, lo peor del ser humano es cuando entra en bucle. Entrar en bucle es cuando coges 2 ideas, 3 ideas negativas, las empiezas a dar la vuelta y te vas en bucle. O sea, no lo hagas. O sea, hay gente que le encanta sufrir y lo peor es juntarte con otro que va en bucle. Estos son 2 personas que se llaman esta noche y ¿qué tal? Esto es un desastre, es que trabajar así es imposible, este país no tiene solución. Hoy el gran peligro son los cenizos, los pesimistas, porque eso nos colapsa, nos hace pequeñitos, nos impide sacar lo mejor que llevamos dentro. Por eso, los expertos siempre dicen lo mismo, hay que aprender a gestionar el exceso de información. Y la tercera idea para gestionar la incertidumbre es entender que no lo controlamos todo. Y la serenidad es una virtud enorme, que en ningún caso significa resignación o conformismo, no. La serenidad significa asumir con calma que es lo que hay. O sea, lo que hay es lo que hay. O sea, no aceptar lo que no nos gusta es lo que nos pone de mal humor. Piénsalo. Por eso, cuanto antes hay que aceptarlo, porque no lo vamos a cambiar. Porque cuando lo aceptas, la energía ya no la dedicas a amargarte o a amargar a los demás, la dedicas a construir, a avanzar, a mejorar, a ser proactivo. A ser proactivo. Entonces, ¿hay que estar preocupado? Sí, pero no el exceso de preocupación, porque el exceso de preocupación lleva a la angustia al miedo, el miedo al pánico y el pánico a la desesperanza. Y hay que intentar, porque cuando pierdes la esperanza es lo peor, hay que intentar que el ánimo vaya 2 peldaños por delante del miedo. Mi ámbito de estudio es el de la psicología positiva, y la psicología positiva es una ciencia muy simple, pero es una ciencia, con la misma metodología que el resto de ciencias, que lo que hace es estudiar qué hacen las personas que van por la vida con ganas. Pero ya veréis que son ideas muy simples, son cosas que hemos escuchado. Yo creo que es muy necesario de vez en cuando parar y recordar cosas que, aunque sean de sentido común, corremos el riesgo de olvidarlas. Y vamos a hablar, en primer lugar, de por qué la psicología positiva dice que el ánimo es tan importante, y luego vamos, qué cosas podemos hacer para mantener el ánimo. Y lo voy a hacer con algunas frases. Pero primero voy a hablar del ánimo porque hoy el gran peligro es el desánimo. O sea, esto ya dura demasiado y ya no tiene gracia. Y el desánimo es muy lógico. O sea, hay personas que a veces me dicen, es que me siento desanimado, estoy en las últimas. Es muy lógico desanimarse. Basta levantar la cabeza y mirar pues, la situación pues, que estamos viviendo a nivel de salud, económico. Pero hay personas que dicen, mira, perdona, yo es que entre los problemas del entorno, los problemas que tengo en el trabajo, los problemas personales, esto del ánimo, que no lo veo. O sea, me parece un concepto bonito, pero no lo veo. Entonces, yo creo que el desánimo es muy lógico, pero no es la única alternativa. O sea, argumentos para el pesimismo, para el enfado, para la frustración, para la resignación, los ha habido siempre, ahora más que nunca. Pero ¿qué nos quedaría entonces si decidimos vivir desde la inercia, desde la apatía, desde el abandono? Nada, probablemente nada, porque lo que nos mueve es el ánimo. Y no hace falta que nos lo diga un experto en psicología positiva. Todos tenemos la experiencia, lo hemos vivido.
Tú sabes que cuando estás contenta, cuando estás motivado, cuando tienes ilusión, cuando vas con ganas, cuando vas con alegría, sacas lo mejor que llevas dentro. El problema es el desánimo. Cuando no estás contenta, cuando no estás motivado, cuando no tienes ilusión, cuando estás agotada, cuando las cosas no van bien, cuando has perdido la alegría, sacas lo peor que llevas dentro, porque también existe ese tú, y es el tú en su peor versión, con tus peores actitudes, tus peores sentimientos. Es un tú asqueroso, el que todos tenemos cuando vamos sin ánimo. La psicología positiva es algo muy simple. La diferencia entre el tú en su mejor versión y el tú en su peor versión es el ánimo. Lo que hace que saques lo mejor que llevas dentro, que seas esa persona tan fabulosa que eres, o que saques lo peor y seamos esa persona mediocre que también podemos ser, la diferencia está en el ánimo. Ahora, lo segundo que dice la psicología positiva es mucho más importante. El estado de ánimo que tú tienes se puede trabajar. Claro que se puede trabajar, no depende solo de las circunstancias que nos afectan. Uno puede trabajarlo. Entonces, resignarse es muy fácil, simplemente requiere un sillón cómodo y un mínimo ejercicio de reflexión. Lo complejo, lo que tiene mérito porque implica esfuerzo, compromiso, es luchar, dejándose las pestañas para mejorar las circunstancias, para mantener el ánimo y para continuar caminando hacia adelante. O sea, ahora más que nunca, necesitamos sacar lo mejor que llevamos dentro. Por eso hay que cuidar el ánimo. Hay una vinculación total entre tu estado de ánimo y sacar lo mejor que llevas dentro. Que no os podéis permitir perder el ánimo. Yo tengo un cuñado que es piloto de avión. O sea, ¿tú te imaginas a mi cuñado Tomás desanimado? Que tú subas a un avión y te digan, buenas, les habla el comandante Irigoyen. Este es como se llama mi cuñado. Pues miren, estamos muy desanimados, el convenio con Iberia lo estamos alargando demasiado, no nos hacen ni caso. Y como estamos tan desanimados, hemos pensado que el chequeo de 33 puntos que hacemos antes de despegar, pues que lo vamos a dejar en 3. Y el chequeo visual que requiere que uno de nosotros salga del avión y mire por fuera cómo está todo, que no salimos, que hace mucho frío, que recomendamos a cada uno de ustedes que se asome por la ventanilla y si nadie ve un problema en el fuselaje, pues daremos el chequeo por concluido. Diríamos, oiga, que usted no puede perder el ánimo. Pues esto es lo mismo, en esta sociedad vosotros sois la primera línea o el último paracaídas, llámalo como quieras, o sea, de muchas personas, estamos en vuestras manos. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo? Una frase que quería comentaros, que creo que tampoco ayuda, es esa manía que hay en la sociedad de machacarnos siempre que hay que ser felices, que hay que estar contentos, que hay que sonreír. O sea, no sé, la psicología positiva lo que dice es que la vida a veces es muy divertida, sin duda. Pero hay momentos en que la vida es muy triste, es muy dura, es inaguantable, es insoportable. Y no siempre se puede ir con la cara sonriente, no siempre se puede ser feliz y estar contento. Lo que dice la psicología positiva es que nunca se puede perder el ánimo. Nunca. Porque cuando pierdes el ánimo, se ha acabado. Se ha acabado. O sea, es como una patología. Cuando notas que pierdes el ánimo, tienes que hacer algo. Y lo tienes que hacer por ti, lo tienes que hacer por tus compañeros, lo tienes que hacer por tus pacientes, lo tienes que hacer por tus hijos y por tu pareja. O sea, lo tienes que hacer. Entonces yo creo que hay frases que son bonitas o pueden ser bonitas, pero son ciertas. Entonces yo me voy a centrar más en estas. La primera frase es aquella que acuñó el doctor Frankl, que era un sabio. Es aquella frase que hemos escuchado infinidad de veces, que dice que no elegimos las circunstancias, pero sí nuestra forma de reaccionar a ellas. O sea, la clave no está en lo que nos ocurre, porque no lo podemos controlar. La clave está en cómo afrontamos lo que nos ocurre. Ya sé que es una frase bonita, pero es cierta. Y lo importante no es que sea bonita o sea cierta, lo importante es aplicarla. Cuando todo va bien, es muy fácil ser positivo y ser alegre. Ahora es cuando tenemos la oportunidad de demostrarlo, de aplicarlo. O sea, Frankl decía que entre un estímulo y nuestra reacción, los seres humanos tenemos la capacidad de pensar y de elegir cómo reaccionamos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra libertad, la de elegir nuestra reacción. Y esa decisión marca nuestra grandeza, marca nuestro crecimiento. Cuando hay incertidumbre, la mente tiende a rellenar los espacios en blanco que hay entre las pocas certezas que tenemos. Pues buscamos información, preguntamos, escuchamos, imaginamos y casi siempre lo peor. Entonces, tú tienes tus emociones. Por supuesto, todos tenemos nuestras emociones, pero no somos nuestras emociones. O sea, no podemos dejarnos atrapar por ellas. O sea, no podemos evitar lo que sentimos, pero sí podemos elegir cómo lo afrontamos, cómo lo enfocamos. Podemos razonar y elegir la respuesta. Y por supuesto podemos elegir pues no sé, el cabreo, el enfado, la rabia, la frustración. Es nuestra libertad, pero también podemos elegir una respuesta más constructiva. Y ahora es una oportunidad para afrontar las emociones. Las emociones no hay que esconderlas, no hay que reprimirlas, no. Hay que sentirlas, hay que experimentarlas para luego gestionarlas. Y no es suficiente que nos digan, sé positiva. No, o sea, hay que intentar, y esto es un ejercicio individual, intentar buscar dentro de cada uno la fortaleza, las capacidades que nos ayudan a afrontarlo, para sacar lo mejor que llevamos dentro. Dependerá también de cómo hemos elegido afrontarlo.
y cada uno elige cómo lo afronta. La segunda frase es una frase que yo la he visto en muchos amigos y clientes, que es el miedo paraliza. Y es verdad. Tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre genera frustración, impotencia, inquietud, pero no puede llegar al miedo. Yo hay mucha gente que tiene miedo y no puede llegar al miedo porque el miedo es irracional.